exactamente 20:30. Buenas noches a todos, muy bienvenidos. Es un gusto para nosotras, Sandra, secretaria de investigación, y en mi caso Laura, secretaria de extensión, recibirlos en esta mesa de Tesina. El gran lema que nos convocó, la experiencia de hacer tesis, no es menor. Recordemos esta convocatoria de pensar para hacer para transformar. En esta oportunidad vamos a compartir la mesa con Brenda. Yo hago así una presentación general y después cada uno irá dando los detalles que les parezca, ¿sí? Brenda Marilao. También estaremos con Emilia Martí, Andrés Lorenzo, Camila Romero Partal, Silvina Rapetti y María Laura Conti, cada uno de los tesistas ya profesionales. Compartirán su experiencia de tesis, nos contarán brevemente en qué consistió la tesis que realizaron, y vamos a escuchar la presentación de todos y después abriremos a una serie de preguntas, ¿sí? Más relacionada con esta trastienda de la investigación. Así que, si te parece, Brenda, podrías empezar vos, por favor, te presentás. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. Como decía Laura, soy Brenda, me recibí el año pasado, defendí mi tesis en pandemia, en cuarentena, virtual. La carrera en la que estuve es licenciatura en educación, y bueno, y mi desarrollo más fuerte de la tesina fue durante la cuarentena, digamos, aprovechando esta posibilidad de no poder salir. El título de mi tesina es Entre la autonomía curricular y el currículum oficial en la transición de sexto año de educación primaria a primer año de educación secundaria en el área de ciencias sociales. El encuadre metodológico de mi investigación es metodología cualitativa y particularmente la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es algo que fui aprendiendo gracias a la participación en un PGI de la universidad que trabaja en contextos de encierro, con escuela en contexto de encierro, y fui trabajando desde esta perspectiva, desde este enfoque metodológico, haciendo, bueno, obviamente primero los planteamientos del problema, que fueron de un trabajo arduo. Llevó bastante tiempo establecer un problema que fuera pertinente, que fuera adecuado, que fuera recortado. Me río porque está Héctor, que fue mi profesor de metodología, y bueno, con él fue gran parte de ese proceso de elaboración. No sé si habrá acá gente de educación que sea docente, y creo que de las cuestiones más difíciles para poder hacer este problema estuvo en relación a dejar de lado un poco la práctica y posicionarme desde la teoría más que desde la práctica. Obviamente siempre haciendo una relación y la teoría va de la mano de la práctica, pero mis primeros problemas eran pensados para solucionar la realidad áulica en el momento, no buscando construir teoría. Una vez que durante casi todo un año pudimos, con el acompañamiento de Héctor y otra compañera, Aldana, me ayudaron a construir este problema, establecimos los objetivos, y bueno, y después empezó el desarrollo, ¿no? Ya sin acompañamiento desde la materia, con mi director, que fue Fabio Mesina, empezar a ampliar todo el marco conceptual y después empezar a hacer el proceso de entrevistas. Al principio fue difícil y después hasta me dieron ganas de entrevistar más gente, pero bueno, no estaba pensada. Y el desarrollo de las categorías fue interesante. A mí me parece, por lo menos a mí me gusta mucho la teoría fundamentada y pensar la teoría buscando estas categorías que surgen a partir de aquello que se va repitiendo, ¿no? Como hilando fino en la observación,
en la observación de las entrevistas, ¿no? de la escritura, de la transcripción que hice sobre las entrevistas que eran orales, hilar fino y tratar de encontrar aquellas prácticas, aquellas palabras, aquellas ideas que se iban repitiendo entre los entrevistados. Y bueno, y a partir de ahí establecí 3 categorías para desarrollar, que me permitieron de alguna manera ver algunas líneas posibles para trabajar esta articulación, esta transición curricular entre sexto de nivel primario y primero de nivel secundario. Particularmente tenía un móvil principal personal, yo soy maestra también, doy clase en sexto, doy clase en ciencias sociales y me preocupaba cómo mis alumnos pasaban al secundario y que para ellos realmente sea rico aquello que les puedo proponer. Entonces, bueno, en un primer momento estuvo 100% movilizado por la práctica, pero después creo que alcancé a encontrar la teoría necesaria para intentar, no una respuesta al problema, porque no se puede plantear una respuesta cerrada, sino que una respuesta que también abrió a más preguntas que estoy intentando hoy por hoy resolver en la práctica, ¿no? No sé, Laura, si... Perfecto, gracias, muy clara, muy amable. Bienvenidos a los que se van incorporando a la mesa. Les contamos que la metodología que estamos utilizando es cada uno de los ahora profesionales nos cuentan su experiencia de tesis en primera instancia desde el punto de vista metodológico, presentan la tesis y una vez que estén presentadas las tesis abrimos a una serie de preguntas, ¿sí? Emilia y Andrés, ¿les parece por favor compartir su tesis? Sí, por supuesto. Bueno, junto con Andrés hicimos una experiencia de tesis conjunta, que es algo lindo para compartir. No es muy común quizás hacerlo con otra persona, así que nos parecía interesante partir desde ese lugar, de la experiencia de compartir el crear conocimiento con otro, que se torna en algún punto un desafío y un aprendizaje constante. Nosotros somos graduados del ciclo de complementación de trabajo social, nos fuimos de licenciados en trabajo social hace 2 semanas, hace poquito, y nuestra tesis tenía que ver también, al igual que con Brenda, con nuestra práctica cotidiana. Los dos éramos parte del equipo multidisciplinario de Casa de Betania, somos trabajadores sociales participantes de ese equipo, éramos en ese momento, ya no lo somos, y nos pasaba que había muchas cosas de nuestra práctica cotidiana que creíamos que trascendía nuestra especificidad profesional de alguna manera. Y se dio justo que empezamos a hacer nuestro proyecto de tesis y empezamos a pensar que era una buena oportunidad para empezar a investigar un poco sobre esto, ver si nosotros lo que creíamos que era un excedente de nuestro quehacer era efectivamente así o tenía otra respuesta. Así que un poco nuestro tema de investigación tenía que ver con el trabajo social en contexto de organizaciones de la sociedad civil, que es donde nosotros nos enmarcábamos laboralmente. Luego, la pregunta más general era si realmente había una especificidad profesional, si había prácticas que trascendían esa especificidad profesional, y terminamos en nuestro supuesto, que fue como en un momento pilar, que era, bueno, el trabajo social adquiere características particulares que trascienden la especificidad profesional por la misma dinámica institucional donde están marcados. A partir de ahí empezamos la investigación. Nuestro objetivo general tenía que ver con esto, ¿no? Encontrar cuáles eran esas especificidades y la razón por las cuales surgían. Y un poco las conclusiones que fuimos arribando es que sí, es cierto, con todas las entrevistas que hicimos entrevistas a otras ONG, otras organizaciones de la sociedad civil, y también expusimos nuestra experiencia en esto. Y también algo de esto era novedoso porque en un punto nos posicionó a nosotros como investigadores y a la vez sujetos de la investigación, y fue algo interesante. Gracias al acompañamiento también de la profesora pudimos poner toda esa experiencia bajo vigilancia epistemológica, ¿no? Para que no se transforme en una catarsis, ni esto que decía Brenda, que me pareció re interesante, de quería resolver algo ya, sino poder elevarlo de alguna manera y cruzarlo con la teoría para ir encontrando respuestas que también sirvan
a largo plazo, ¿no? Y sí. Por ahí, Emi, para agregar sí. un poco, lo que nos pasaba es que a la hora de construir el estado del arte, los antecedentes, nos pasaba que no había mucho conocimiento ya construido respecto a la particularidad de lo que nosotros queríamos por ahí conocer. Entonces es como que nos pareció interesante esto, que siempre se nos ha invitado en nuestra tecnicatura y después en la licenciatura, en el ciclo, siempre hacer una sistematización de las prácticas que vamos realizando de una postura crítica, ¿no? Entonces nos parecía bastante enriquecedor poder visualizar eso, sabiendo que a la hora de construir los antecedentes no encontrábamos y por ahí queríamos hacer un aporte, por eso nos pareció también interesante encarar este lugar también desde la viabilidad que teníamos. Sí, hoy nos juntamos con Andrés un ratito a charlar sobre esto y coincidíamos en 2 puntos. Primero, esto de lo interesante de que el tema de tesis surja de algo que te interpele, de algo que te atraviese, que te tiente, que te den ganas, y que sí es cierto que quizás a lo largo de lo que dure la investigación, por ahí a veces estás más motivado que otras veces, y eso está bien, digo, también es parte del proceso, y más si lo haces con otros, ¿no? Porque los procesos son muy distintos. Pero cuando el tema te interpela, y sobre todo a nosotros que nos pasaba que lo veíamos en la práctica, no dejas de engancharte nunca, ¿no? Como que siempre encontrás algo nuevo para investigar, hasta a veces es difícil poner el corte. Y por otro lado, esto que marcaba Andrés era el segundo punto de qué interesante pensar un tema que no solamente te interpela a vos, sino que sume al corpus general, teórico de la disciplina, ¿no? Porque decíamos, a veces se te traba en la cabeza pensando en qué buena una tesis grande, copada, de muchas hojas, y en realidad capaz que la tesis es cortita, es concisa y aporta, digamos, y está bueno, y está bien que sea así, pero a veces hay muchos mitos y fantasmas dando vuelta alrededor de las tesinas, y una vez uno cuando las va andando, y sobre todo cuando va compartiendo con otros que ya las hizo, se ha dado cuenta que es más la pompa de alrededor que lo que realmente es, y uno lo va disfrutando mucho más cuando lo va haciendo propio, ¿no? En cuanto a eso, solamente nada, contarles que los resultados a los que llegamos, o a las conclusiones a las que arribamos, es que realmente el trabajo social adquiere particularidades concretas que pueden ser vistas de una manera quizás, no me sale negativas, pero por ahí como desafiantes, que es que uno hace multifuncionalidades o hace múltiples actividades simultáneas y le quita algo de tiempo a la especificidad profesional, y es cierto, pero que también esas nuevas actividades sí, cosas nuevas que hace en la práctica, de alguna manera, junto con este capital militante, que es un concepto que nosotros usamos para llamar a este nuevo conocimiento que trasciende la especificidad, se puede generar conocimiento nuevo y así pensar políticas públicas y políticas sociales mucho más ajustadas a la realidad. Es un poco el resumen, muy resumido de nuestro trabajo. Qué bueno gracias Emilia, gracias Andrés, que trajiste a colación este concepto, ¿no? De los mitos, que seguramente será algo que retomemos después, como para animar a los jóvenes que estén en este momento en proceso de tesis. Muy amable, muchas gracias. Camila, ¿te parece compartir tu tesis, los elementos principales? Bueno, no sé si se escuchó, pero justo acaba de pasar una moto. Perdón. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi tema de investigación fue de feminismos y trabajo social, aportes de la perspectiva feminista para la intervención profesional. Fue una temática que siempre me gustó, de hecho, desde el terciario, que hice mi terciario en una institución de manera auxiliadora. Mi tesis en ese momento de egresar fue embarazo adolescente y la perspectiva de género en ese momento. Más adelante en mi formación y en mi experiencia profesional me fui definiendo desde una perspectiva feminista y me parecía interesante pensar cómo todo ese aporte teórico que trae la perspectiva feminista puede ser
interpelada en la intervención profesional. Un poco me pasaba porque, bueno, yo ejerzo en un programa nacional, entonces me encontraba con compañeras que compartíamos estas miradas, estos sentires y estos pareceres en la intervención profesional, y parecía que éramos pocas las que nos posicionábamos desde esas miradas, y me empecé a encontrar que no, que es una mirada que siempre estuvo, y que a veces desde lo teórico no tiene el reconocimiento o el valor del aporte teórico que trae a las intervenciones. Mi objetivo fue principalmente ese, poder entrevistar a colegas que se definan feministas y cómo eso interpelaba su práctica profesional, y también poder hacer una interrelación entre el materialismo dialéctico, que es la teoría crítica que nos posiciona desde el trabajo social y que define nuestra metodología de intervención, cómo podíamos hacer una relación, ¿no? Porque siempre lo vemos en el trabajo social, que nosotros trabajamos con una cuestión social, con problemáticas sociales o con situaciones problemáticas, vistas en clave de clase social, ¿no? Y la lucha y las disputas que se dan de estos intereses. Y me parecía que faltaba entender también que además del capitalismo hay otro sistema que nos oprime, y que es el patriarcado, y que atraviesa muchas de nuestras prácticas profesionales, también al cuerpo profesional, porque el trabajo social, como otras disciplinas, es una profesión altamente feminizada. Entonces, bueno, ¿qué pasaba ahí? Y me empecé a hacer esas preguntas y empecé a definir, bueno, lo defino en una temática en particular, lo relaciono con algunas situaciones, hago un recorte y no me terminaba de atrapar eso, entonces dije, bueno, no, quiero analizar la cuestión social y quiero analizar el objeto de estudio del trabajo social. Después, gracias a un seminario que realicé del Colegio de Trabajo Social, entendí que ya el objeto de intervención es una categoría que no alcanza, ¿no? Que hay que empezar a hablar de situación problemática, en el sentido de poder entenderlo como una totalidad compleja de la cuestión social, y cómo eso no se puede recortar, digamos, ¿no? Somos humanos y humanas, y es muy difícil recortar este problema desde tal categoría, por más que después cuando trabajemos hagamos mucho esto de derivar, ¿no? Si es una situación que tiene violencia, bueno, va a tal política pública; si es una situación de niñez, trabaja tal equipo. Y en realidad el patriarcado y el capitalismo nos afecta en todos nuestros sentidos, en toda nuestra vida, y hay que empezar a teorizar, como decía una compañera recién, empezar a hacer praxis, esa práctica que a veces la hacemos. El trabajo social tiene esto de que hay muchos aportes teóricos súper interesantes, y nos cuesta hacer escritura, nos cuesta registrar, nos cuesta hacer ciencia, por así decirlo, y que eso quede, digamos, asentado a la profesión. Ese fue uno de los desafíos que me puse, digamos, de poder hacer investigación. Y para terminar de resumir, ahí pasa otra moto, mi desafío, bueno, cursé con Andy y Emi, que la verdad que fue una experiencia hermosa, porque fuimos muchos que estábamos ejerciendo y pudimos cursar en la presencialidad. La tesis la rendimos en pandemia igual, porque bueno, nos atravesó de lleno, y también por nuestras profesiones tuvimos que dejar de lado lo académico para ir a ejercer, digamos, en un contexto bastante complejo. Y algo que me parecía interesante también de traer es, bueno, la interdisciplina con otras profesiones. Mi marco teórico tiene mucho trabajo social, porque está iniciado el camino en el trabajo social desde el feminismo. Hay grandes autoras que toman estos conceptos, pero también tengo mucho de antropología y de economía y de sociología, que me parece que eso es otro desafío que tenemos que empezar a pensarnos de cara al futuro, de poder trabajar con otras disciplinas en conjunto, porque después cuando ejercemos las tenemos todo el tiempo, ¿no? A la par. Y por eso pensaba que la alternativa a estos dos sistemas de opresión, además de entender la interrelación entre el materialismo dialéctico y la perspectiva feminista, puede ser intervenir desde el buen vivir, ¿no? Y de empezar a desconstruir qué son las necesidades y las deseidades de las poblaciones con las que trabajamos y las que definen las políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que definimos por el otro lo que tiene que tener, lo que tiene que hacer, que el trabajo o la vivienda va a ser suficiente, y quizás muchas veces no sea eso lo que realmente la otra persona necesita o desee en su vida, ¿no? Así que bueno, un poquito eso, después abierta a las preguntas y dudas.
Laura, Está estás muteada. silenciada. No sé si estás hablando. Sí, 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 ahí está. Gracias. Silvina, si te parece, compartimos tu experiencia, por favor. Bueno, mi trabajo final de investigación se basó en las empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores, esto que desde el derecho conocemos como la continuación de la empresa fallida por sus trabajadores. La verdad que lo que a mí me motivó creo que encontré el trabajo final de investigación ya en tercer año, cuando cursaba las sociedades, vi cooperativas, dije, lo mío va a ir por acá. Después, ya en cuarto, cuando vi concursos y quiebras, y dije, está bárbaro esto de que incluyamos dentro del derecho la posibilidad de que los trabajadores sigan manteniendo su fuente laboral, pero me parecía que faltaba algo, que faltaba mucho, que faltaba la parte social, que faltaba entender que aquel trabajador que llega un día a la empresa, que retrabajó, no importa el tiempo, 5, 2, 30 años en relación de dependencia, se encuentra con que no tiene más su trabajo y qué es lo que hace, qué es lo que sabe hacer. Entonces me preguntaba qué tipo de acompañamiento existía realmente para estas personas que de pronto pasan a ser trabajadores autogestionados, pasan a ser asociados a una empresa cooperativa que tienen que llevar ellos mismos adelante. No todos además continúan trabajando, no todos de los trabajadores por lo general deciden llevar adelante la cooperativa. Además, esto de que tienen que presentar un plan económico, son cuestiones que para un trabajador que además está viviendo una falta de trabajo, un tratar de recuperar su fuente laboral, tratar de continuar en lo que sabe hacer, se encuentra con un montón de cuestiones, tanto jurídicas, porque no es fácil tampoco conformar una cooperativa, se encuentra con cuestiones económicas y contables que tiene que llevar adelante, teniendo que ponerse de acuerdo con sus compañeros. Bueno, había un montón de cuestiones que a mí me parecían que debían ser abordadas, que si bien la ley las contenía, no tenía mucho, digamos, no estaba como bien enmarcado ni bien problematizado la cuestión que vivían los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, a partir de allí me pregunté cuáles eran las vicisitudes que se encontraban, ¿no? En esto de la continuación de la empresa fallida. La verdad que en mi caso particular me pareció que era muy importante, ¿no? Estar motivado. Para mí fue desde el primer momento una motivación. Yo ya sabía mi tema, no es que tuve que pensar demasiado, de hecho no tuve que pensar nada, dije, este es y por acá voy. En casos en que por ahí, si no se hubiesen presentado, también para mí es muy importante elegir algo que a uno lo motive, que lo lleve a leer, a investigar, a preguntar, porque también se hicieron entrevistas. En realidad la investigación que yo hice fue sociojurídica, o sea, fue incluso completamente en pandemia. Yo rendí mi tesis final este año, el 26 de febrero, así que toda la investigación, la cursada fue el año pasado. Al principio dije, uy, se me va a complicar, pero la verdad que no, porque pude acceder a mucha bibliografía. Si bien no hay muchos autores que escriben sobre el tema, en el estado del arte estaba como muy sesgado. O sea, nosotros desde lo jurídico tenemos sí bibliografía, o sí doctrina, perdón, que habla de esto, de lo que es la continuación de la empresa fallida por parte de sus trabajadores, pero me estaba faltando todo lo otro, me estaba faltando lo social, me estaba faltando desde dónde yo lo quería ver, ¿no? Y esta cuestión de si nuestro ordenamiento jurídico, si nuestras leyes alcanzan realmente o vienen por detrás, y si vienen por detrás, si son realmente paliativas o logran dar respuesta a esto que necesita la sociedad, que si bien las empresas recuperadas, como las conocemos normalmente, se llaman ERT, empresas recuperadas por sus trabajadores, hay un auge muy importante a partir de la crisis del 2001, en nuestro país encontramos antecedentes de los años 50. Y bueno, y después desde el 2001 acá adelante van surgiendo continuamente empresas. Y se dan muchísimos otros problemas, como por ejemplo el tema de la propiedad, si realmente, o sea, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una ley de expropiación, pero al día de hoy la verdad que se están haciendo juicios de reversión de esta expropiación, o sea, es como que avanzamos y retrocedemos y tal vez la ley no los abarcaba lo suficiente. Bueno, así que a partir de ahí empecé también a plantearme si esto de las leyes que les comentaba, si realmente lograban dar
respuesta, hice un análisis del sustrato social, del ordenamiento jurídico, la metodología en cuanto a la sistematización que utilicé, obviamente desde la domótica jurídica, también mezclando con el método de la inducción y la deducción, realicé entrevistas, concisas o cerradas, pero en algunos casos también abiertas, o sea, como que mezclé la manera de hacerlas. Pude entrevistar a Francisco Martínez, que es parte de Textiles Pigüé, Cooperativa de Trabajo, y al el doctor Colorado de la Universidad de La Plata, que es quien está muy involucrado con empresas recuperadas, y bueno, también trabajó en la producción de Buenos Aires en su momento, cuando fue esto a partir del año 2003 en adelante. Así que, y después de Bahía Blanca, sí, también hice una entrevista a Frigorífico Coop. Bueno, a partir de ahí y de todo lo que fui recabando, investigando, yo tenía como esta idea de que había había como ayudas que estaban por ahí, o sea, o programas, o a partir de ONGs, había como asistencias, pero que estaban todas como dispersas, como que no había una conexión, o sea, entre ellas, como si una empresa o si trabajadores se encuentran ante esta situación, cómo hacen, cómo abordan. Uno de los problemas fundamentales también es lograr capital de trabajo, porque cuando llegan a la empresa, cuando conforman la cooperativa, por lo general no tienen con qué empezar, no tienen créditos, es muy difícil. Entonces, bueno, toda mi investigación se fue basando en esto. Las conclusiones a las que llego, pensé que por ahí no iba a poder incorporar nada nuevo, porque podría ser que ya todo estuviese escrito, pero bueno, por lo menos darle un orden para mí era algo importante. Y la verdad es que se necesita mucho, sí, llegué a conclusiones, se necesita crear con urgencia una ley de trabajadores autogestionados, se necesita, la verdad es que actualizar la ley de cooperativas, que es del año 70 y algo, que se necesita, bueno, dar unas políticas públicas que sean específicos. Si bien hay hoy desde el INAES algunos programas que van apuntando hacia esto, todavía es necesario crear redes y por ahí copiar un poquito, porque por ejemplo Santa Fe tiene una ley provincial para empresas recuperadas que realmente es modelo, que debería ser copiada por el resto de las provincias y llevada adelante. Bueno, por ahora creo que estoy abierta a las preguntas. Gracias, Alma. María Laura, ¿te parece compartir tu tesis, por favor? María Laura Conti. Sí, ¿No? María Laura, vos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, voy a intentar ser breve. Yo estudié la licenciatura en psicopedagogía, el ciclo de complementación. Es una carrera que me apasiona. Esta tesis no la hice sola, la hice con Laura García, una compañera, colega y amiga, que no puede estar en este momento, pero dijo que está abierta a que le hagan cualquier tipo de preguntas por mail, no tiene problema en responder y acompañar el proceso de cada uno de ustedes, de los que estén haciendo tesis, ¿no? Lo mismo de mi parte. Bueno, en mi carrera en psicopedagogía, nuestro principal objeto de estudio es la persona en situación de aprendizaje, ¿sí? Y normalmente en psicopedagogía todo el mundo piensa que va desde los 3 años hasta los 7, 8, 9 y que ese es nuestro único objeto de estudio. Particularmente a mí siempre me gustó expandirme en eso, a Laura, mi compañera, también. Entonces decidimos investigar la parte de adultos mayores, ¿sí? Específicamente estudiamos el personal que trabaja dentro de las instituciones geriátricas y cómo es la relación del personal de estas instituciones con la atención que reciben los adultos mayores que allí viven, ¿sí? Obviamente toda la información que recabamos fue a través de la metodología cualitativa, ¿no? Realizamos entrevistas. Se nos complicó un poco porque tuvimos que hacerlas durante la pandemia, porque nuestra tesis la realizamos durante todo el año pasado, la rendimos en diciembre. Se nos complicó un poco al principio hasta que le tomamos la mano al tema de los Zooms y realizar las entrevistas mediante
mediante esa plataforma. Pero bueno, se complicó con el tema de las observaciones, por ejemplo, ¿no? Ya que no podemos entrar a una institución geriátrica, incluso ahora tampoco, pero igualmente fue un lindo proceso. No me quiero expandir mucho, la tesis es bastante extensa, pero bueno, nosotros creíamos que las instituciones geriátricas son una alternativa no solo para las familias, sino también para el Estado y para la sociedad. Entonces creíamos que es un tema que está buenísimo para seguir investigando. Tomando lo que dijo Emilia Martini, es un tema que nos interpela mucho y que también, como dijo Andrés, en la parte del estado del arte se nos complicó un poco porque no hay muchas investigaciones en torno a este tema. Que eso está bueno porque es como la punta del hilo para seguir investigando y seguir indagando, ya que la psicopedagogía es un ámbito en el cual le falta por ahí insertarse un poco más. De hecho, se nos ocurrió esta temática con Laura porque tuvimos una materia que se llamaba Psicopedagogía y Adultos Mayores, que fue la que nos incentivó a seguir indagando en este ámbito, ¿sí? Así que ese era nuestro objetivo, ¿sí? Conocer la relación entre el personal de las instituciones geriátricas y cómo es la atención que reciben los adultos mayores que allí viven, ¿sí? Ese fue nuestro principal objetivo, ¿sí? Así que bueno, las preguntas que deseen hacerme, aquí estaré. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas por la presentación. De repente, la idea de esta mesa reside en lo siguiente: dar a conocer lo que se ha realizado y por ahí remitirnos al origen, ¿no? Al momento cero, cuando ustedes tuvieron que empezar con su tesis. Bueno, ¿cómo decidieron dar el gran paso? En algunos casos quedó muy claro que el tema estaba ya en las entrañas, ¿no? Que ya venía y era casi imposible no ir por esa línea. Pero ¿cómo se definieron? Tal vez la propuesta es: aquellos que están por empezar su proceso de tesis o que tienen que pensar en un tema de tesis, ¿qué sugerencia, qué compartirían de su experiencia de tesis, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no ir? Tener cuidado en esto, prestarle atención a tal cosa. Me gustaría, tal vez yo largo así una serie de preguntas como para que de manera muy espontánea cada una de ustedes, por favor, responda según su criterio, su estilo, ¿no? Se abre el micrófono, el que quiera, por favor. Si quieren, doy mi punto. Dale, María Laura, dale. Particularmente nos ayudó mucho Sol Wisniewski, que fue nuestra directora de tesis. Creo que es fundamental tener un vínculo fluido con el director o directora de la tesis. Y también con profesores que tal vez entiendan un poco más del tema y que te puedan ayudar a ahondar en ese tema particular en el cual vos elegiste y te interesa. También estar abierto o sea, abrir la cabeza, porque, no sé, si a vos te gusta, por ejemplo, a nosotros nos gustaba adultos mayores y la relación con psicopedagogía, y no hay mucha información. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Googleás, empezás a googlear y te pones en contacto con autores, vas a las librerías y te fijas qué autores escriben sobre el tema, les mandás un mail, te contactás y realizás entrevistas. Digo, eso, estar en contacto siempre con gente que te pueda llegar a tejer redes, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, yo asumo a lo que decía María Laura, que a mí lo que me sirvió mucho fue la parte más dura, digamos, la construcción del estado del arte, buscar por Google académico, por todas las fuentes que nos brindó nuestra docente, que fue Cecilia Basconi, todas las informaciones en las páginas de trabajo social. Bueno, en mi caso porque era trabajo social, pero hay otras revistas académicas, hay otras plataformas que se pueden usar. Buscaba, no sé, en mi caso era feminismo, bueno, que saltaba con feminismo, bueno, esto me interesa, lo descargo, esto no sé, por título, digamos, ¿no? Y hacer carpetas. Y a mí me sirve mucho eso, como ir haciendo de todos esos documentos que leía el resumen o leía las hojas por arriba, iba descartando en carpetas, ¿no? Por conceptos, por categorías.
Entonces, si era feminismo y trabajo social, lo metía en esta carpeta. Si era perspectiva de género, que yo no me posiciono desde la perspectiva de género, pero me interesaba hacer por qué hago esa diferencia, también lo metía en otra carpeta, digamos. Primero descargar todo y después filtrar, porque para filtrar hay tiempo, lo mismo en la escritura, digamos, escribir por escribir, escribir en tu... A mí, en mi caso, como tengo un trabajo muy flexible y no tengo horarios establecidos y tengo que a veces termino a las 5, a veces termino a las 7, yo mis días eran los sábados y empecé a ponerme que los sábados, pasara lo que pasara, yo de 2 a 4 de la tarde iba a estar con esto, digamos, ¿no? Entonces como que me lo establecí así porque a mí me sabía organizarme así. Y me parece que es eso, escribir y después ir dando forma, no va a quedar lindo de una la redacción. La tesis es un proceso, como decía Emi, te enamora y te desamora y a veces hay momentos que no tenés ganas de escribir y bueno, después la agarrás y tenés que ir releyendo todo el tiempo. Para mí eso es interesante, ir releyendo todo el tiempo para después seguir escribiendo. Y por ahí, a mí me gusta por ahí pensarlo de una manera más gráfica como una especie de embudo, ¿no? Como decían las chicas antes, decir, bueno, en un principio está toda esta cuestión del indagar, de buscar, de hacer todo el buceo bibliográfico, acerca de, obviamente partimos de nuestro marco disciplinar, obviamente siempre es de ese lugar. Bueno, de este marco disciplinar, de esta temática concreta que una idea tengo sobre eso, bueno, ¿qué es lo que quiero indagar? ¿No? Y así ir achicando por ahí, llegar por ahí a la pregunta de investigación. Por ahí es algo importante también a tener en cuenta, tiene que ver con la viabilidad también de poder arrimar algunos resultados. Eso es fundamental de decir, bueno, me interesa saber eso y están las posibilidades reales de poder llegar a generar ese tipo de, o hacer una aproximación a ese tipo de conocimiento. Sí, yo a eso sumo en cuanto a la definición del tema, que no hay que tenerle miedo a modificar el tema 32 veces. O sea, también pasa eso. Nosotros empezamos con una temática que si les muestro, yo tengo registro de todos los, pues yo imprimo porque me necesito leerlo en papel, perdón a la gente ambiental. Yo leía, si les muestro el primero, no tiene nada que ver el primer tema con el que terminamos siendo, y también fue parte del proceso, ¿no? Y entender que un tema general, porque bueno, voy por el trabajo social en OSCs, no lo hace más sencillo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y de eso qué? ¿Y de eso qué? ¿No? Como, y sobre este tema, pero como Cecilia nos decía, bueno, esta es la torta, esta es la porción, como tratar de ir achicando esto del embudo que dice Andrés, porque realmente hacer algo general es inviable, como dice Andrés, ¿no? Estudiar trabajo social en OSCs, bueno, ¿qué de eso, no? Es imposible encontrar corpus de eso porque no hay, no existe tan general, o por lo menos no aportaría tanto como a nosotros nos interesaba. Y después cuando se va haciendo más específico, también te vas enganchando, ¿no? Con eso porque vas a generar un conocimiento nuevo. Y sí te plantea un desafío, porque nos va a pasar que cuanto más específico es, quizás menos teoría encuentres, pero quizás lo que encuentres, o ya a partir de que no encontres, es un puntapié para decir, bueno, de esto entonces lo que puedo, hago praxis, ¿no? O genero conocimientos, pero me parece que esto, bueno, de pensar cómo voy achicando esa idea hasta algo que sea viable de ser estudiado, y que me siga interesando, ¿no? Porque no, por ahí a veces está la idea de que, bueno, estudio, en nuestro caso, el trabajo social en las escuelas. Bueno, ¿y de eso qué? ¿Y de eso qué? ¿No? Hasta llegar a algo que realmente me pueda, que me permita generar una investigación. Sí, en mi caso, por ejemplo, mi tema era mucho más amplio. Los profes de la cátedra me decían, que son María José Lopetegui y Luis Calderón, me decía, achicá porque no sé, iba a estar 2 años escribiendo. La verdad que sí, era amplísimo. Y cuando cada vez que yo iba a checar el tema de investigación, sentía que me estaba fallando a mí. Sentía que estaba relegando parte de lo que sí quería investigar. Y la verdad que con el transcurso del trabajo me di cuenta que no, que logré contener bien el tema, que por supuesto no está terminado. De hecho, yo ya hice un posgrado de Derecho Cooperativo este año, y pude investigar un montón de otras cosas que me habían quedado y todavía quedan más.
pero la realidad es que sí fui metódica al llevar a cabo mi trabajo, o sea, nos iban dando, por ejemplo, trabajos en el medio, que eran, nosotros teníamos que presentar el tema de investigación, después lo que era el marco teórico, y yo eso sí lo fui desarrollando paso a paso y me puse los plazos que más o menos nos iban dando. Así que la verdad que después, como decían los chicos, cuando empezás a obtener toda la información y a buscar, que fue una cuestión de lecturas, también fui muy metódica en esto de leía un tema, entonces tomaba de dónde lo había sacado, cuáles eran las ideas principales, incluso cuando había algo que me llamaba la atención, que digo, esto tiene que estar en mi trabajo, tomaba nota, o sea, tomaba nota de en qué página estaba, qué sentido le quería dar, porque por ahí uno lee algo que está bueno, pero no lo querés tomar en ese sentido, o al menos querés que sea como una contrapartida de lo que vos querés decir. Entonces, todo eso sí, fui tomando nota, y la verdad que al momento de armarlo, bueno, incluso al momento de las entrevistas, uno se va preparando para eso, cuando uno hace las entrevistas, ya hay mucho que ya tiene, y bueno, también me dediqué a ver a quién iba a entrevistar, también me tomé ese tiempo, ¿no? De su historia, como para ya tener específicamente hacia dónde iban a ir las entrevistas. Y cuando fue al armado, después de las entrevistas y todo, la verdad que para mí fluyó de una manera. Yo mi trabajo final de investigación para la presentación, la verdad que lo hice en menos de una semana, porque lo otro estaba todo, ya estaba todo, fue como un proceso de ir armando y el trabajo, tenía miedo de llegar a ese momento, porque de algún momento, bueno, voy a tener que sacar cosas, voy a tener que rearmar, y la verdad que no, fue fluyendo. Y sí, hubo cosas que dejé afuera, y sí, cuando fui investigando hubo cosas que incorporé, porque dije también debo ir por acá. Entonces, esto que decía hoy del trabajo que tiene que apasionarte de alguna manera, o al menos interpelarte, como para ir buscándolo, ir viendo por dónde vamos, tratar de leer, de investigar, de entrevistar. Y es un proceso. Y también hay una de las chicas que decía, bueno, y es que uno no tiene tantas ganas de hacerlo. Bueno, es parte de ese proceso, ¿no? O sea, uno va despacito como haciéndolo, pero creo que en mi caso al menos, siguiendo esa metodología, fluyó. Incluso en algunos tiempos, cuando dije, bueno, no, ahora paro, voy a redactarlo, voy a hacer la redacción final más adelante, y también lo dejé un tiempo, y bueno, un tiempito antes de rendir lo presenté, y bueno, la verdad es que ya estaba listo. Y yo sumo algo que seguro ya te lo dijeron 35 veces, pero calmar la ansiedad, porque nosotros, a todos, creo que nos pasó hoy a todas, esto de querés recibir y estás planificando futuro y decís, bueno, me voy a recibir en marzo para, no sé, presentarme a tal lado, y después te terminás frustrando porque no llegás y terminás odiando el proceso y decís, bueno, tenía que ser así, digamos, ¿no? A nosotros, en nuestro caso, nos comió la pandemia en el medio, y bueno, no estaba en mis planes la pandemia, y creo que alguna experiencia que vamos a llevar de eso es, no podemos planificar todo, no podemos tener el control de todo, pero sí está bueno ser ordenados, y algo que a mí me sirvió también, y que por ahí es un consejo como muy banal, si se quiere, o muy práctico, es cada cita que yo metía, iba a la bibliografía y ya lo agregaba. ¿Por qué? Porque si no, después estar mirando autor por autor, a ver si lo pusiste, si no lo pusiste, si está la bibliografía o no, a mí me servía mucho empezar a incorporar las normas APA desde un inicio, digamos. Yo sé que son odiosas las normas APA, a todos ni cambian ni demás, pero una vez que ya las tenés desde un inicio, las vas, solo te va saliendo, porque vas haciendo la práctica, no esperar a último momento para esas cosas, sino que ir incorporándolas mientras vas redactando y te va convenciendo algo, y vuelvo a lo mismo, releerlo todo el tiempo, ¿no? Y releerlo y tomarte el trabajo de leerlo desde el principio hasta el final y volver a hacerlo, por más que sea re tedioso, pero está bueno porque decís, no, esto no se entendía. Y una cosita más, yo compartí mucho el trabajo, si bien yo la hice sola, lo compartía mucho con mi compañera de trabajo, que también estaba haciendo la licenciatura conmigo, entonces le compartía mi trabajo, ella me compartía el de ella, lo leíamos, decía, che, acá qué quisiste poner, y eso está bueno, digamos, poder tener ese intercambio con algún compañero o compañera que tiene otra temática, nada que ver a la tuya, pero está buena la mirada desde afuera, porque a veces uno quiere escribir algo que quizás el otro no lo termina de entender como lo quisiste poner.
Coincido con las chicas y con Andrés en lo que han dicho. No me quedó nada para decir. Justo estaba pensando, ¿no? La cuestión del tiempo y lo mencionó Camila. Es tiempo, tal vez algunos estén haciendo alguna carrera de 5 años, otros estén haciendo los ciclos de 1,5, y la investigación es mucho tiempo, puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio. No es posible hacer un proceso de investigación en 2 meses, cosa que yo había planeado en su momento. Entregué el proyecto y mi cronograma era una cuestión de 2 meses, muy entusiasmada y embalada con llevarlo a cabo. Y aunque quiera, aunque hubiera tomado licencia en mi trabajo y me hubiera sentado 8 horas diarias, es necesario el tiempo, es necesario dejarlo un rato, pensarlo, masticarlo para hacia dónde voy, hacia dónde me conviene. Es tiempo, realmente mucho tiempo lleva, pero es un tiempo que ahora que estamos charlando de esto, bueno, está bueno, ¿no? Lo que hicimos, yo supongo les debe pasar lo mismo, como decir, wow, mirá todo lo que pude hacer, ¿no? Eh, Así que bueno, paciencia también, como decía Camila. No es una carrera, es un proceso lento, rico, pero lento. Los mejores coaching para motivar y tener en cuenta los sí, los no, ¿no? Siempre es tan importante saber por qué lado ir, pero también tener en cuenta qué cosas no. Tal vez si en la mesa hubiera algún joven, alguna estudiante que esté en proceso de tesis y quiere hacer alguna pregunta, sería muy interesante. Anímense. Quizás me adelante con ¿qué tal con este tema de la escritura, que siempre es difícil? Digo, a ver, algunos trucos que nos ayuden a los que estamos haciendo tesis con respecto a la escritura, que cuesta, que a veces tiene momentos de aridez. Yo recuerdo algunas de las caras con las que Brenda venía a cursar en presencial todavía en aquel tiempo, y tiene momentos de mucha producción. Acá hay gente en esta mesa, hay gente especializada en el tema de escritura. Entonces digo, algunas orientaciones para escribir bien. ¿Por dónde puede ir eso? Bueno, digo, arranco, difícil la pregunta, pero por ahí no sé si a María Laura con su compañera le habrá sido el mismo proceso, pero con Emilia nos pasaba a hacer un equipo de investigación, decir, bueno, ¿cómo hacemos el proceso de la escritura? Porque es muy, muy complejo, más sabiendo que cada uno tiene su marco teórico, su manera de ver las cosas y su manera de escribirlas. Hoy, por suerte, tenemos un montón de herramientas que por ahí nos permiten llevar a cabo una escritura conjunta, ¿sí? El Drive, gran invento de Google para ayudarnos en esto, fundamental. Primero, encontrar la herramienta tecnológica que sea eficaz para poder llevar a cabo una buena escritura en tiempo real. Eso es fundamental. Después esto, en nuestro caso era siempre, bueno, tenemos que arrancar, ¿no? Empecemos a escribir, empecemos a que ese pensamiento vaya tomando forma desde lo literario, del escrito, y nos ocurría esto, bueno, escribimos sobre esto concreto, nada, empezamos análisis, sistematización, marco teórico y demás. Nos juntamos, lo leemos juntos, mira, lo creí de esta manera, vos cómo lo pensás, qué sé yo, cómo lo pensaste, y era toda esta cuestión de ir encontrando la escritura más pertinente, ¿sí? En una escritura que sea obviamente clara, que sea entendible, porque entendíamos que no solamente lo iban a leer en profesionales del trabajo social, sino que tenía que ser clara para personas que estén en otro campo disciplinar. Entonces también entender las formas, ¿sí? No quedarnos en unas cuestiones estrictas de lo conceptual, sino que eso de lo conceptual tratar de bajarlo a una lectura sencilla.
Yo sumo a Andrés que es cierto que la escritura de a dos es compleja y es un poco más lenta porque uno tiene que ir acordando cosas con el otro y también negociando, ¿no? Y hacer síntesis de muchas cosas. Sí, yo soy mucho más, yo soy práctica. A mí me parece que un tip que a mí me sirve es saber a dónde quiero llegar, cuál es la estructura de lo que quiero decir. Y después, y romper con hoy hablábamos contigo con esto del pánico de la hoja en blanco, ¿no? De por dónde arranco, ¿no? Bueno, poner una idea como salga, a lo criollo, diríamos, y después vas a encontrar la forma correcta de decirlo, probablemente, pero empezar por decir, bueno, quizás a nosotros nos pasaba, por ejemplo, con la conclusión, decimos, bueno, nosotros tenemos 3 ideas fuerza a las que queremos llegar. Y tampoco hace falta escribir 7.000 millones de hojas para decir algo, ¿no? Yo insisto con esto, quizás ser un poco más prácticos con esto y que la academia no significa que no se mide en cantidad de hojas, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar más o menos con la conclusión? Si tengo toda esta información, ¿cómo hago para ordenarla? ¿Tiene títulos, subtítulos? A mí me parece que la estructura a veces nos ayuda a que después tenga coherencia lo que decimos. Y sí, en esto de cómo arranco, que decías recién, Héctor, por lo menos a mí me sirve escribir una idea, así a lo criollo como me sale, para volcar algo de lo que tengo en la cabeza y después veo que va tomando forma a medida que uno va compartiendo con el otro. Y sí, creo que retomo algo de lo que decía Camila, es hacérselo leer a otro, compartirlo, la idea o lo que está escrito, y si el otro te puede hacer un reflejo de eso, es fantástico. Pero me parece que es tener una estructura de dónde quiero llegar y cómo quiero llegar ahí, sirve para arrancar. Sí, Bueno, una cosita más. Ah, no, dale, las 3. No, perdón. No, dale, yo hablo un montón ya. Bueno, en mi caso, arranqué con lo mío, bueno, desde el derecho, por ahí es medio complicado, porque por ahí usamos palabras, un léxico un poco complicado a veces, y yo tenía que también hablar de todo lo que es legislación, pero mi trabajo yo pretendía verlo desde una mirada social, entonces tenía que permitirme que fuera leído tanto por abogados como por no abogados. Así que al principio medio eso me perseguía, cómo iba a lograr eso, ¿no? Y la verdad que fue fluyendo, y también una de las cosas que me ayudó fue leer otros trabajos de investigación, otras tesis, de otras personas, no con los mismos temas, pero sí de cómo lo encaraban, de cómo se presenta, de cuál facilitadora es la lectura para llegar a poder compenetrarse y comprender a lo que uno quiere llegar. Yo, en lo personal, cuento con herramientas de la docencia, por ahí, que te ayuda muchísimo a poder plasmar o escribir lo que uno quiere decir, pero de todas maneras traté de esto, ¿no? De hacer como decían los chicos, de ir viendo cómo me iba saliendo, y después sí, en algún momento ya, bueno, tratar de que no quede que en un lenguaje tan técnico, sino que fuera un lenguaje más llano, más accesible, pero sin dejar de ver justamente todo lo que tiene que ver con lo legal, que es también obviamente una gran parte de mi trabajo. Yo, además de compartir esto, de haber atravesado ese proceso de escritura de una forma similar que los compañeros, me sale la maestra de adentro. Yo soy maestra, transito las aulas de nivel superior como maestra. Tal vez suena básico, ¿no? Pero analizar esto del párrafo, a qué quiero apuntar, qué idea quiero decir en cada párrafo, eso que tal vez las maestras insistían, una idea por párrafo, desarrollo, lo analizo desde ese lugar. Oraciones que no sean demasiado largas, por ahí son cosas más, no sé, prácticas las que se me ocurren proponer. No puedo tener, como le digo a mis alumnos chiquitos, no puedo proponer una oración de 20 renglones porque se pierde la idea. Entonces,
yo tengo un problema gravísimo con las comas y sigo sin resolverlo. Cuando me conviene punto y seguido, cuando me conviene coma. Y bueno, analizar las marcas gráficas, el sentido de cada una, punto y coma, es difícil de usarlo. Esos detalles, si uso cursiva o no, para referenciar algo en la estructura de la oración. No les voy a decir que analicen sujeto, predicado, modificador directo e indirecto. Antonella se ríe porque ella sabe de qué estoy hablando, pero yo no, lo toco de oído. Pero bueno, tiene que haber alguna suerte de sujeto en la oración, porque si no nos va quedando todo un poco lavado. El uso de los conectores también, para unir las ideas de un párrafo con otro. Por ahí a veces en nuestra propia cabeza sabemos cuál es nuestro hilo, pero se lo tenemos que comunicar al lector, ese hilo. Si esto que estoy diciendo ahora deriva, es consecuencia de lo que dije anteriormente o se contrapone a lo que dije anteriormente, bueno, un conector que dé clara esa idea. Y eso a mí por lo menos me ha ayudado el analizar no solamente el contenido de un artículo científico, sino que también la forma. Le robo ciertas expresiones, no las citas, no las ideas, pero sí las expresiones, ¿no? Como se dijo en el apartado anterior, en esta línea, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Un análisis, no sé, Antonella, ¿qué palabra sería? No sería análisis sintáctico, pero un análisis de las regularidades del lenguaje, ¿sería? Puede ser. Justo, bueno, aprovecho, te robo el turno de habla, Bren, porque en esto lo que decías es una cosa que, bueno, quienes por ahí trabajamos un poco más con el tema de la lengua, bueno, obviamente vos, Bren, también independientemente del nivel en el que uno lo haga, esa reflexión sobre la lengua siempre es re importante y sea más sistemática o menos sistemática, digamos, haya un espacio educativo en el que lo hagamos o seamos nosotros con nuestras hojas y nuestros words tratando de pensar, bueno, a ver a dónde estoy yendo y demás. Creo que también Silvina había hecho referencia a esto de leer como escritores, ¿no? Que nosotros leemos un montón durante las carreras, leemos también en nuestra vida cotidiana, pero leer como escritor es clave para esto, para ver qué expresión, sobre todo cuando estamos iniciando, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo arranco, cómo se estructura? Y es toda la cuestión que es como el cuco de todo, lo que lleva más tiempo, lo que demanda más tiempo de lectura, por ahí sí, y de búsqueda. Leer como escritor es clave, porque también eso, uno va interiorizándose en las formas lingüísticas y en las estructuras sintácticas que también son propias de nuestra disciplina, porque cada disciplina tiene sus particularidades. Yo escuchaba recién Silvina, me imagino que en Derecho es muy diferente a lo que es en Lingüística, lo que es en Trabajo Social, lo que es en Educación. Entonces uno se va empapando de eso, pero siempre con la mirada de, bueno, leo quiero ver el contenido de este trabajo y también cómo lo arman. También para criticar, por ahí uno se da cuenta que hay trabajos que uno dice, esto está hecho con los pies, o sea, está buenísimo el texto, el contenido, pero señor, ¿quién le enseñó a escribir? Bueno, uno va aprendiendo también a medida que se va entrenando, va encontrando esas cositas o cosas que a él le gustan o no. Después nada más quería agregar dos cosas, no desde el lugar de docente, sino desde el lugar de experiencia de tesista también, que yo defendí mi tesis hace relativamente poco, en marzo, la tesis de doctorado, y a mí algo que en relación con lo que también mencionaban sobre la ansiedad, que de eso, bueno, hay mucho para decir, porque los procesos de tesis generan mucha ansiedad, por más que uno lo quiera evitar, es algo que me parece que es medio imposible. Pero relacionándolo con el proceso de escritura, que un poco era lo que preguntaba Héctor hace un rato, el hecho de entender la escritura como proceso, y proceso que sabemos que va a ser extenso, no necesariamente arduo y doloroso, sudor, lágrimas, rechinar de dientes, que puede ser, pero sí que va a ser un proceso extenso, pero que inicia el momento en que me senté a pensar. Entonces eso ya baja, uno dice, hoy no escribí, que uno le agarra esos días, como decía de mí hace un rato, bueno, hay días que es un horror, dice, hoy no hice nada, esta semana no hice nada, este mes no hice nada, y pasa eso, y uno dice, se frustra porque uno se arma una planificación hermosa, llena de colores, que dice, la voy a seguir al pie de la letra, y no, pasa la vida y pasan cosas.
Pero el hecho de decir, bueno, no es que no escribí, la redacción es una de las partes, ni siquiera es la última, pero es una de las partes del proceso de escritura. Desde el momento en que yo me senté a pensar un tema, ya estoy escribiendo. Es parte del proceso. Entonces, la hoja en blanco ya la podemos romper, digo, en el caso de la tesis, si armamos un plan, el proyecto, el diseño que entregamos previo a la tesina, lo copiamos y lo pegamos. Después eso lo vamos enriqueciendo, lo vamos modificando, y ahí ya al menos visualmente no está la hoja. Eso por un lado. Y después, por último, como les decía, más de mi experiencia más cercana, a mí me sirvió encontrar, como decía Cami, creo también, bueno, yo laburo los sábados, esta hora es mi rutina. A veces es posible hacer eso y a veces es más complicado. Bueno, con pandemia, que todos los espacios, acá nosotros tenemos un departamento chiquito y era difícil también encontrar ese espacio para decir, bueno, espacio temporal y espacio físico, pero ciertos rituales. Y yo decía, bueno, este es mi escritorio para escribir, y acá tenía pegado, yo a Emi le conté hace poco, tenía todos los conceptos del marco teórico, todos pegados en la pared, para no perderlos de vista. Digo, a mí me servía, capaz que otro dice, pobre, pobrecita, aparte de que destruí la pared, ¿no? Pero digo, para tenerlos presentes, yo en el análisis necesitaba visualmente tener todos los conceptos a mano. Digo, cada uno puede tener sus propios rituales, bueno, más allá del mate y esas cosas que es de bien de la vida de estar laburando a pleno, pero también encontrar eso, bueno, cuál es mi forma. Bueno, lo mío son siempre cartelitos y cosas de ese estilo, pero por ahí otro, bueno, es mi cuaderno, o tengo un montón de post-it pegados por todos lados. Ir también en el camino descubriéndose uno en ese rol de escritor, porque es lo que a fin de cuentas después terminamos siendo, reconozcámoslo o no. Así que no, eso solo quería compartir. Sí, yo asumo una cosita, que para mí la escritura, estemos haciendo investigación o no, tiene que ser parte de nuestro cotidiano, digamos, porque, bueno, mi recurso era muy similar al de Antonella, era tener una pared de corcho pegada todos los papelitos habidos por haber del departamento, pero también tenía un cuaderno que era de tesis, un cuadernito chiquito que encontré en casa, y dije, bueno, este va a ser mi cuaderno de tesis. Y cuando tenía un concepto que se me venía a la cabeza, capaz que era un momento muy extraño, no sé, me levanté al baño a la madrugada y se me ocurrió algo y dije, bueno, voy a anotarlo, y me obligaba a hacer eso, porque después se me iba o me quedaba pensando en otras cosas y nunca más lo recuperaba, y cuando estaba al final decía, ay, este concepto estuvo re bueno, ¿por qué no lo puse? Pero tenerlo en el cuaderno me facilitaba eso, ¿no? Tener ya ordenado más o menos qué cosas me interesaba. Yo soy muy del cuaderno en papel y después lo paso a computadora. Me cuesta escribir de una en un Word, no es una herramienta que me recontracope, pero me parece interesante también tener otros recursos más artesanales que cada uno también va a ir incorporando y va apropiándosela de acuerdo a cada persona, ¿no? La verdad que cuando uno plantea un tema para una mesa, al estar haciendo ya el cierre, dice, bueno, ¿se habrá cumplido el objetivo? Y sin duda ha quedado totalmente plasmada esa experiencia de tesis desde muchos ámbitos, con muchas ideas, con muchas propuestas y con muchos sí, con muchos no. Para los que estén escuchando en este momento y tengan que empezar a transitar su camino o estén a mitad de camino. La verdad que un gusto, un placer compartir esta instancia, escucharlos, hablar con tanta pasión de sus temas, de su experiencia. Sí, Marina. Sí, yo antes del cierre y después de haberlos escuchado y de haberlas escuchado, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marina Bertini y a partir de este año, junto con Brenda, estuvimos en la materia de taller de trabajo final del ciclo de complementación en educación, y quería, bueno, a todos los compañeros, las compañeras que estuvieron exponiendo, invitarlos a que esto que hoy hicimos en este espacio, que me parece realmente súper valioso, agradecerles a la organización de las jornadas, porque es un espacio súper interesante, invitarlos a que básicamente, entre comillas, y como un eslogan, difundan la palabra, compartan, o sea, en cada momento en que se encuentren con
compañeros, compañeras que están atravesando por este proceso, por favor, los sientan así enfrente de ustedes y les transmiten todo esto, todo este aprendizaje ganado, esto de desde los tips básicos hasta, como decía Laura, esta idea de ser un coaching, de transmitirle esto de, bueno, hay que trabajar la ansiedad, hay que aprender a que todo lleva su tiempo, de que no es algo inmediato, de que no es un trámite, como decía Brenda, así sea la carrera de 5 años, o sea, el ciclo de complementación, investigar no es un trámite, no es, hago, nada, tipeo unas líneas, relleno unas páginas y ya está. El oficio del investigador, tomado seriamente como cualquier oficio, como el oficio, el laburo docente, lleva tiempo, insume tiempo y dedicación. Entonces, todo esto que ustedes ganaron, que esta seriedad con la que ustedes compartieron sus experiencias, yo les pido, se los ruego, por una cuestión hasta de salud del propio docente que está a cargo de los talleres de trabajo final, no, que lo compartan. Yo creo que no hay nada mejor que la experiencia de un par cuando nos dice, mira, esto está bueno tomarlo así, encararlo así. Eso no hay voz, no hay autoridad docente que lo suplante. Así que bueno, invitarlos y invitarlas a que compartan estas experiencias con otros compañeros o compañeras que están atravesando o transitando este camino. Excelente, así que ya saben, tienen una misión, sumar algo más a lo que es la experiencia profesional, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Yo solo agrego solamente esto, que nosotros aprendimos mucho que más allá de que la tesis fue de a dos, que la tesis es algo compartido también, ¿no? O que el proceso de investigación es compartido, porque hay alguien que te escucha, hay alguien que te puede leer. Nosotros en el curso éramos, creo que 12 y ya 8 la defendieron porque también supimos acompañarnos muchísimo como curso, y sumo a esto que decía Marina, ¿no? Del par. Así que también busquen sostén y redes entre sus compañeros, porque creo que nosotros somos un ejemplo de que también fuimos construyendo en conjunto algo que a veces parece individual. Nancy, vos levantaste la mano, por favor. Sí, porque nada, antes de que cierre y compartiendo esto que decía Marina, nada, agradecer públicamente la generosidad que tuvo Camila, la chuca para conmigo cuando le escribí, tuve la posibilidad de ver su tesis, su presentación, su defensa, al igual que de Emilia y Andrés. Nada, compartía con ustedes los nervios, por lo menos yo desde la pantalla creía que de todo esto, ¿no? Que se transmitía, y pasa eso, ¿no? De esto que nombraban ustedes, eso de la ansiedad, de saber si el tema es o no es, de la pregunta de investigación, de levantarte, como decía Camila, a la mañana y pensar un concepto y después que se te vaya, es verdad, tener, ¿no es cierto?, un material a mano que nos permita poder tomar apuntes. Así que en ese sentido agradecerle a ellas que sin conocerme y esto, ¿no? De ponernos en contacto en las redes, es súper importante. Así que bueno, nada, y un gusto haberlo escuchado a todos. Gracias, muy amable, Nancy. Perdón, Laura, uso lo que dice Nancy para un avisito. Miren las defensas, están todas subidas en el canal de YouTube. Mírenlas porque está buenísimo para aprender, para ver las cosas buenas, las cosas malas. Están todas, a ver, hemos tenido por la pandemia, hemos tenido la situación de que no hubo defensas virtuales. Perdón, no hubo defensas presenciales, son todas virtuales, fueron todas virtuales. De hecho, cuando podamos haremos presenciales, no sé, veremos, pero son todas virtuales. Por lo tanto, están todas grabadas. Es un insumo muy interesante. ¿Sí? Así que aprovechen. Además, las tesis están en los repositorios de la biblioteca. ¿Sí?
y a medida que van saliendo, van entrando. Entonces, aprovechen todo ese insumo que hay dando vuelta, ¿sí? Porque a veces no es necesario ir a buscar tan lejos, lo tenemos acá. Así que miren las tesis, miren las defensas, porque también ahí escuchando se les puede ocurrir un tema. Mira, qué bueno esto, y me voy, qué bueno esto que dijo Chuca, o qué bueno esto que dijo Brenda, y me voy por acá. Entonces, eso está bueno. Gracias, Nancy, por traerlo. Yo voy a sumar a esto que decían de anotar. A mí lo que me sirvió, porque también por ahí estoy en el trabajo y se me ocurre una idea y después se me olvida. Entonces yo me creé un grupo de WhatsApp en que quedé yo sola y ahí me grababa los audios cuando se me ocurrían, era mi correo. Era tal cosa, ver con tal tema y tal otra, y la verdad que me resirvió, así que se los recomiendo. Si no pueden escribir, por lo menos el audio te sirve después. Otro gran recurso del grupo de WhatsApp de la pandemia. Creo que todos somos fans de estos nuevos instrumentos. Bueno, en mi caso creamos un grupo de estudio como para estar en contacto con los chicos que estamos cursando la licenciatura y nada, y por ahí yo soy como, a veces digo, bueno, soy pesada y me pongo ahí en ese grupo a sumar cuestiones de normas APA o de tesis o de algún autor y le digo a los chicos cuáles son los temas y vamos así como a retroalimentarnos porque nos pasa esto, ¿no? Estamos todas en la misma, en este proceso, en esta ansiedad, en esta frustración a veces que se te genera y bueno, nada, y ese estudio a mí me sirve para, ese grupo de estudio me sirve para canalizar, ¿no es cierto? Todas estas cosas que van quedando ahí, ¿no? Todos aportes, todos los elementos suman y permiten realizar bases para el nuevo aprendizaje de los que les toca transitar este camino. No sé si alguien más quiere compartir algo. Sí, Laura, por ahí, algo que por ahí pensamos en Emilia a la hora de pensar los directores y codirectores de nuestro trabajo de investigación, que nos sirvió mucho a nosotros era elegir siempre dos, ¿sí? Y lo elegimos desde la lógica de que de uno de ellos nos puede acompañar desde el aspecto metodológico, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser de nuestro campo disciplinar, y por ahí elegimos una codirectora que nos acompañó respecto a las perspectivas propias de nuestro campo disciplinar, ¿sí? Es como una sugerencia constructiva, sabiendo que por ahí entiendo que nuestro proceso de nuestra jornada fue diferente al que pueden estar viviendo las chicas y los chicos hoy. En cuanto por ahí a cantidad de cursantes y respecto a la disponibilidad de profesores acompañantes. Entonces eso es fundamental de por ahí de pensar estrategias alternativas, atento por ahí dificultad que seguramente va a ocurrir, de que por ahí no poder contar con el tiempo necesario por ahí de un director, una directora, o un codirector, una codirectora, ¿sí? Así que es fundamental pensar estrategias, y esto es un espacio fundamental también para esto, para agarrar estas herramientas que quizás no lo pueden contar de las personas que la tengan que acompañar institucionalmente. Bueno, muchas gracias por la participación, realmente un gusto y los esperamos mañana en las jornadas a partir de las 14 horas. Pueden consultar el programa en la página, así que serán todos muy bienvenidos. Muchas gracias a los actuales profesionales, ex tesistas y tal vez futuros tesistas de otros estudios que vendrán. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego. Gracias por el espacio, que sigan bien. Buenas noches. Gracias a todos. Seguimos mañana. Hasta luego.